bienvenidas, bienvenidos a una charla de Fundación Un Camino. Como ya se ha hecho habitual, los primeros lunes de cada mes tenemos un tema con un invitado especial que nos permita reflexionar acerca de distintas problemáticas que tenemos en nuestra vida cotidiana y siempre, por supuesto, desde la mirada del Evangelio. Hoy nos vamos a plantear una pregunta que solemos hacernos, que muchas veces nos incomoda. ¿Existe algo así como una economía cristiana? ¿Algo como una aproximación a la economía y a los actos económicos, por ejemplo, a partir de las fuentes utilizadas por el cristianismo? ¿Podrían los evangelios canónicos permitirnos algunas reflexiones que nos permitan aproximarnos al tema y a la interpretación económica considerando las enseñanzas de Jesús? En fin, estos temas, la relación de cada uno de nosotros con el dinero, esta problemática de los bienes, cómo manejamos los bienes, etcétera, es lo que vamos a conversar en esta reunión de día lunes, primer lunes de junio. Y para hacer esto tenemos a un invitado muy especial. Está con nosotros Felipe Correa Mauch, por ahí está Felipe. Felipe es licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Chile. Es magíster en Análisis Económico de la Universidad de Chile. Es también magíster en Filosofía de la Universidad de Chile y en este momento está cursando su doctorado en Filosofía también en la Universidad de Chile. Actualmente trabaja en la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL. Felipe tiene un montón de artículos publicados en distintas revistas científicas, revistas de difusión, capítulos de libros, etc. Y hemos querido invitarlo esta noche por su expertise evidentemente económica, pero también porque Felipe tiene este bagaje filosófico y tiene también una experiencia cristiana. Así es que, Felipe, muy bienvenido. Tienes la palabra. A cada uno de ustedes, cuando quieran hacer preguntas, las pueden hacer por el chat. Algunas las va a ir recogiendo Felipe directamente durante su presentación, y si nos quedan preguntas pendientes, las hacemos al final de la charla. Así es que bienvenidas, bienvenidos, disfruten lo que vamos a escuchar ahora de Felipe. Felipe. Muchas gracias, Carolina. Agradezco la invitación, la posibilidad de conversar con todos ustedes. Agradezco a la Fundación Camino también, que hace estas interesantes charlas y cursos todas las semanas. Yo creo que es bastante necesario en estos tiempos poder darnos estos espacios de conversación y de reflexión, que son temas un poco atípicos. La economía, sobre todo, es un tema que se ve bastante árido, un tema que se ve bastante oscuro a veces incluso, o que se ve como materia de técnicos, de gente que sabe, que maneja las cifras del PIB, de la inflación, qué sé yo, pero en verdad la economía es algo que es propio de la vida cotidiana de todos nosotros, porque todos nosotros tenemos relaciones con el dinero, tenemos relaciones con el trabajo, compramos cosas, y esos son todos actos económicos que dan base un poco a esta gran economía. Y si son actos económicos y cotidianos, entonces también hay en parte una enseñanza que aprender a partir de las filosofías, de las distintas filosofías y de las religiones, en particular del cristianismo. Esto que vamos a conversar hoy día es parte de algunas reflexiones que hemos hecho en años pasados con otras fundaciones también y centros teológicos en Chile, y es parte también de una reflexión que han dado economistas cristianos en el mundo, y que yo espero transmitirles en la medida de mis capacidades. Así que voy a compartirles una presentación en PowerPoint que he preparado para hoy. Ustedes, si tienen preguntas o comentarios, pueden ir haciéndolos en el chat,
y yo los voy a ir leyendo porque tengo acceso al chat y voy a ir respondiendo en la medida en que pueda responder a sus preguntas. Así que sin más, empezamos esta sesión que se titula Dios y el dinero en los evangelios canónicos. Quiero empezar con este pantallazo de un sitio web, que es un sitio web de una asociación norteamericana que se llama Asociación de Economistas Cristianos. Es bastante interesante lo que ellos han hecho desde los años 80. Tienen una revista académica que se llama Fe y Economía, que ustedes pueden ver aquí en la esquina inferior derecha. Y ellos están permanentemente escribiendo, haciendo reseñas de libros y tienen también reuniones anuales donde se juntan a debatir la marcha del mundo y de la economía desde una perspectiva cristiana. Entonces, esto si bien es algo que no se habla mucho en Chile, yo o al menos yo no lo he visto mucho hablado en Chile, sí, sí se habla bastante en Estados Unidos y en otros países del mundo. Tenemos también este ejemplo que salió hace algunos años, que se llama La economía de Francisco, y es todo un movimiento global para repensar la economía, entendiendo la economía como el sistema económico. Este es el sitio web, y lo que plantea es una economía, por ejemplo, que tenga unas finanzas, un sistema financiero al servicio del bienestar humano, del desarrollo humano, de la felicidad, de la autorrealización de las personas y en respeto al medio ambiente. Entonces, desde la Iglesia Católica también se está haciendo un esfuerzo en ese sentido, que es bastante novedoso y bastante meritorio en términos de magnitud, porque si bien la Iglesia Católica siempre ha tenido aproximaciones a los temas económicos, a los asuntos económicos, no siempre han tenido un lugar, digamos, privilegiado en el debate y en el discurso. En este movimiento también hay participación de muchos jóvenes y lo que llama la atención es justamente la participación de jóvenes. Si ustedes quieren, después pueden acercarse a este movimiento y revisarlo con más profundidad. También quería compartirles todos estos libros sobre economía cristiana, economía bíblica o como se le llame, que, que se vienen publicando desde hace décadas. Hay muchísimos otros libros, no, si quisiera poner todos no entrarían en una diapositiva. El último libro se llama Catonomics, que es una mezcla entre Catholic y Economics, o sea, economía católica, y que ha también estado generando bastante conversación. Hay videos en YouTube donde el autor expone el fondo del libro, y lo que intenta este libro y otros libros es volver un poco a los fundamentos cristianos y católicos que podría tener la economía, para pensar una economía distinta desde el punto de vista social y también desde el punto de vista personal, individual. Si uno tuviera que hacer como un resumen o una síntesis de todo lo que se ha escrito en la materia, fundamentalmente en inglés, en español también hay algunas cosas, pero la mayor parte está escrita en inglés en las últimas décadas, uno podría decir que hay como capas, ¿cierto? O en términos temporales, incluso postulados que son posteriores y postulados que son anteriores. Los últimos postulados quizás más relevantes de la Iglesia Católica es la doctrina social de la Iglesia, que tiene un componente muy fuerte de economía, en particular, y más fundamentalmente referido a la justicia social o justicia económica también, si se quiere, al énfasis en la elevación de los estándares de vida de los más pobres y en la solidaridad. Antes de la doctrina social de la Iglesia, que es ya del siglo XX, están los doctores de la Iglesia, los grandes teólogos. Por ejemplo, muchos de los postulados económicos de estos libros que han sido escritos vienen de Santo Tomás de Aquino, que tomando también un poco la filosofía de Aristóteles, propone cierta forma de conducir el hogar en términos económicos, eloicos. Habla de la prudencia económica también, que significa manejar el dinero de forma virtuosa. Y también obviamente desde una perspectiva bíblica y católica. Antes de él, por supuesto, están los padres de la Iglesia, los grandes teólogos,
y antes de ellos la Biblia en general, con el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ya más si uno quiere ir al corazón del pensamiento cristiano, de la doctrina cristiana, están los evangelios, y en particular los evangelios canónicos. Em, y yo lo que voy a mostrarles a continuación, o la reflexión que intentaré hacer en esta hora de charla, es tomar los 4 evangelios canónicos y ver qué uno puede concluir respecto al dinero en particular, al concepto del dinero en particular, porque la economía son muchas cosas, pero el dinero vamos a tomarlo como eje central de la reflexión, porque es algo muy cercano, muy cotidiano. Entonces, como me parece que es la mejor base para partir. Entonces tenemos que los evangelios representan el corazón del cristianismo, y es a partir de ahí que haré la reflexión que ahora se presentará. Y el segundo punto, que también me parece relevante, es que en esta época, en la época presente, en que la Iglesia se ve cuestionada, sin duda, volver a los orígenes más elementales, es decir, al corazón de la enseñanza cristiana, puede dar nuevas luces para un modo de vida auténticamente cristiano. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos libros y estos textos de economía cristiana que se han escrito? Es que muchas veces se pierden un poco en la complejidad del mundo actual, y, y en esa complejidad del mundo actual y de tratar de encontrar soluciones para los problemas económicos de hoy en día, el mensaje, como que el mensaje original de los evangelios, digamos, las palabras de Jesús, se difuminan, quedan poco claros. Entonces me parece muy útil volver a los evangelios, y solo a los evangelios, los 4 evangelios, para ver qué es lo que podemos aprender de ahí. Entonces, con esta introducción pasamos ya al contenido propio de la charla, que es el dinero en los evangelios canónicos. Para hacer este análisis, esta reflexión, tomo la Biblia en la edición Traducción Interconfesional, que es una edición que salió hace poco, hace algunos años, donde convergen teólogos católicos, luteranos, evangélicos, protestantes, y ellos se ponen de acuerdo en una versión de traducción del griego, y esto lo publica la Sociedad Bíblica Española. Y ahí lo que uno puede hacer es en el computador, teniendo el archivo PDF, buscar la palabra dinero. Y si uno hace eso, ve que la palabra dinero aparece 25 veces en los 4 evangelios. Si después uno va a buscar los originales griegos de los evangelios y ve cuáles son las palabras originales que han sido traducidas por dinero, uno encuentra que son 5 las palabras originales en griego, son 5 palabras distintas. Y estas son las que vamos a ver qué significan y en qué contexto están utilizados. La primera es mamona, que aparece 3 veces y se traduce como dinero o riquezas. La segunda es asario, que aparece 2 veces y se traduce como dinero o céntimos. La tercera es talanta, que aparece 12 veces y se traduce como dinero o talentos. La cuarta es arguria, que aparece 14 veces, se traduce como dinero o monedas. Y la quinta es calcos, digo calcos y no calcón, porque en griego la N se pronuncia como S, que aparece 3 veces y que se traduce como dinero o latón. Latón, entendido como una aleación de cobre con otro metal que ahora no recuerdo, pero es básicamente una moneda de dos metales aliados. Y también tenemos que saber, antes de iniciar la lectura de los pasajes, que es lo que vamos a hacer a continuación, que hay 2 tipos de pasajes. Un primer tipo son los pasajes de relato histórico de la vida de Jesús, donde se usan estas palabras. Por ejemplo, cuando se dice que Judas vende a Jesús por 30 monedas de plata o por dinero, ese es un tipo de pasaje del relato histórico que no nos entrega mucha información sobre el dinero, digamos, sobre la enseñanza dedicada al dinero. Así que ese tipo de pasajes no los vamos a considerar en honor al tiempo. Y el segundo tipo de pasajes son los pasajes más pedagógicos o normativos, que son ya directamente las palabras de Jesús como fueron recogidas en los primeros textos, en los primeros evangelios,
Generalmente están en forma de parábolas, pero no solamente, también están en formas de discusiones que Jesús mantiene, por ejemplo, con los fariseos o con, o con otra gente que lo increpaba o que le iba a hacer preguntas. Entonces vamos a tomar solo este segundo tipo de pasajes, que son los pasajes normativos y pedagógicos respecto al dinero, y ver qué podemos concluir ahí. Hacia el final de la presentación vamos a mostrar unas conclusiones preliminares a partir de lo que podemos hacer en esta horita de conversación. ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? Ah, y se me olvida señalar que de los 5 términos griegos vamos a saltarnos el segundo, asariou, que es dinero céntimos, porque aparece solo 2 veces, y en un contexto que no es demasiado relevante. Dice Paz que hay problemas con el audio de video. ¿Es la única que tiene problemas o hay más gente? Acá todo bien. Ah, ok. Si no, tengo los audífonos también para poner. Bien por acá. Ok, seguimos entonces. Entonces, vamos con el primer término, que es mamona, y que da origen a lo que en la doctrina católica, en la demonología, se llama mamón, que es el demonio del dinero, de la riqueza. Pero que en rigor significa dinero, es una palabra que significa dinero y que se usa para designar el dinero, a veces de forma personificada, pero no necesariamente. Entonces, este primer pasaje dice: ningún siervo puede servir a 2 señores. Es bastante conocido este pasaje, por lo demás, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, mamona, acá está el término que buscamos, al mismo tiempo. Eh, Todas estas cosas las oían los fariseos, que eran amigos del dinero, eh, y se burlaban de Jesús. Él les dijo: vosotros pretendéis pasar por gente de bien delante de los demás, pero Dios sabe lo que hay en vuestro corazón, y aquello que la gente juzga valioso, para Dios es solo basura. Fíjense qué fuerte el final de la frase. Entonces, a continuación, algunas preguntas para la reflexión. Primera pregunta, según este breve texto de Lucas: ¿cuál es el fin último por el cual hacemos las cosas? Y pensándolo en nuestra propia vida, esto es quizás lo más práctico para ustedes y para todos, es hacer la reflexión más exégeta, si se quiere, hermenéutica a partir del texto, pero más allá de eso, cómo eso nos sirve para la práctica, para ser felices o para llevar un estilo de vida acorde a nuestras creencias y valores. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es el fin último por el cual hacemos las cosas? ¿Hacemos las cosas en nuestra vida cotidiana, todos nosotros, para tener cada vez más riquezas de este mundo? Es una pregunta válida porque según mi percepción del mundo y de la sociedad, hay bastante gente que piensa que el dinero hace la felicidad, para decir algo así popularmente dicho. Eh, pero cuando en este pasaje Jesús dice no se puede servir a Dios y a las riquezas o al dinero al mismo tiempo, justamente lo que está cuestionando es que el dinero se transforme en el fin último de nuestra actividad, en vez de Dios, que debería ser el fin último de la actividad para los cristianos, servir a Dios e intentar llegar a Él. Eh, entonces el problema quizás con el dinero no es tanto tenerlo, utilizarlo, sino más bien posicionarlo como un ídolo. Después esto se llamó el ídolo, el becerro de oro, podríamos decir también. Es decir, el fin último de la actividad y la razón por la que hacemos todo, y que todos lo supeditemos a las riquezas y al dinero. Eso es una crítica bastante severa y seria al estilo de vida quizá moderno. No sé si ser tan crítico con la modernidad, pero al menos a ese estilo de vida que plantea que hay que conseguir dinero a todo costo, por sobre todas las cosas. Y el segundo punto es la última frase, que es la pregunta de qué es lo que nosotros juzgamos valioso, en vista de que Jesús dice que aquello que la gente juzga valioso para Dios es basura, es despreciable. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en nuestra vida juzgamos valioso?
cuáles consideramos que son nuestras riquezas. En otro pasaje dice Jesús, porque donde tenga tu tesoro, tus riquezas, tendrás también tu corazón. ¿Cuáles consideramos nuestras riquezas? ¿Dónde tenemos nuestro corazón? Es lo mismo, es lo mismo lo que nosotros juzgamos valioso que lo que Dios pensamos juzgaría valioso. Eh, Muchos podremos decir nuestra familia, qué es lo que más juzgamos valioso. Generalmente cuando uno le pregunta a la gente qué es lo que más valora, dice mi familia, mis hijos, mi pareja, mis padres. Eh, ¿Eso es lo que Dios juzgaría valioso? Yo a priori diría que puede ser. Pero si una persona dice, en verdad lo que valoro más es mi casa, es mi auto o mi tocadiscos o lo que sea, o mi libro autografiado de X persona, ahí quizás es más cuestionable si Dios también juzgaría tan valiosas esas cosas. Entonces, una pregunta válida para hacernos es qué valoramos en nuestra vida verdaderamente, y no solo materialmente, sino también en términos más espirituales. ¿Qué relaciones sociales, qué actitudes son las que valoramos, qué acciones son las que valoramos? Porque todo eso también entra dentro de la valoración, no son solo cosas materiales. Y quizás Dios también valora ese tipo de cosas que son más inmateriales. La tercera pregunta, y esta es la última pregunta de esta diapositiva, es ¿cuál sería la valoración cristiana auténtica en este sentido? Es decir, ¿qué pensamos que Dios valoraría? Eso es al final lo que un cristiano podría preguntarse y a partir de eso intentar eh, adecuar su valoración, su escala de valores a la respuesta de esa pregunta. ¿Qué es lo que un cristiano auténtico valoraría? ¿Y qué es lo que Dios valoraría? El valor, qué es lo que tiene valor y qué es lo que no tiene valor. Vamos con el segundo pasaje que utiliza el término mamoná. Dice, Lucas, dijo también Jesús a los discípulos, un hombre rico tenía un administrador que fue acusado ante su amo de malversar sus bienes. El amo lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Preséntame las cuentas de tu administración. Y acá pongo entre paréntesis o economías. Eh, lo hago a propósito porque ese es el griego del cual viene el término economía. Entonces, si uno quiere ser más purista en la utilización del término economía, uno tendría que remitirse a la administración de la riqueza o a la administración de los bienes. Y una economía, digamos, en el verdadero o en el original sentido de la palabra es eso, cómo cada uno de nosotros administra sus bienes o su riqueza. Bueno, entonces el amo llama al siervo que fue acusado de malversar los bienes y le dice, ¿qué es lo que me dicen de ti? Dame las cuentas de tu administración, porque desde ahora quedas despedido de tu cargo. El administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora? Mi amo me quita la administración y yo para acabar no tengo fuerzas y pedir limosna me da vergüenza. Ya sé qué voy a hacer para que cuando deje el cargo no falte quien me reciba en su casa. Comenzó entonces a llamar uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto debo a mi amo? Le contestó al que llamó 100 barriles de aceite. El administrador le dijo, pues mira, toma tus recibos y apunta solo 50. Al siguiente le preguntó, ¿tú cuánto debes? Le contestó este, 100 sacos de trigo. Le dijo el administrador, pues mira, toma tus recibos y apunta solo 80. Y el amo elogió la astucia de aquel administrador corrupto, porque en efecto los que pertenecen a este mundo son más sagaces en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Por eso os aconsejo, esto dice Jesús, que os ganéis amigos utilizando las riquezas, mamona, de este mundo. Así, cuando llegue el día de dejarlas, habrá quien nos reciba en la mansión eterna. Este pasaje es súper importante. Lo voy a repetir. Os aconsejo que os ganéis amigos utilizando las riquezas de este mundo. Así, cuando llegue el día de dejar las riquezas de este mundo, que es dejar el cuerpo básicamente, habrá quien nos reciba en la mansión eterna, en el cielo. El que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho, y el que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho.
De modo que si no sois fieles con las riquezas de este mundo, ¿quién os confiará la verdadera riqueza? Y si no sois fieles con lo ajeno, que son las riquezas de este mundo, ¿quién os dará lo que os pertenece? Entonces, preguntas en base a este pasaje de Lucas. Primero, ¿cuáles son y dónde están los amigos que nos ganamos utilizando las riquezas de este mundo? Porque dice Jesús, os aconsejo que os ganéis amigos utilizando las riquezas de este mundo. Os aconsejo que os ganéis amigos utilizando las riquezas de este mundo. Así cuando llegue el día de dejarlas, habrá quien os reciba en la mansión eterna. Entonces ahí está un poco la respuesta. ¿Dónde están los amigos? En la mansión eterna. ¿Y quiénes son? ¿Cuáles son? Solo dejo un poco abierto a lo que ustedes crean, pero básicamente eh, son amigos en el cielo, digamos, hay gente que nos reciba en el cielo. Segunda pregunta, ¿cuál es la verdadera riqueza según Jesús? Porque dice Jesús, de modo que si no sois fieles con las riquezas de este mundo, ¿quién os confiará la verdadera? Ese es el término que utiliza el griego, verdad. Entonces, pareciera ser que Jesús está hablando de dos tipos de riqueza, ¿cierto? Una riqueza de este mundo, que sería falsa, y una riqueza que sería una riqueza verdadera, que estaría en la mansión eterna. Es interesante enfocar el tema de la riqueza desde la existencia de dos riquezas, porque a veces nosotros hablamos de gente que es rica o es rico, pero según qué tipo de riqueza, o gente que es pobre, pero en referencia también a qué tipo de pobreza y a qué tipo de riqueza. Me parece muy útil a mí hacer este matiz y pensar en verdad la riqueza verdadera de esta forma de, de abordar el tema de la riqueza, de cuán ricos somos, me parece que es completamente distinto a cómo en el mundo se trata el tema de la riqueza, y que me parece también que debería ser eh, una forma de hablar y de entender de los cristianos. Entonces, vamos con el siguiente término. Estas son las veces en que aparece mamona en los evangelios. Vamos con el siguiente término que ha sido traducido por dinero, que es talanta, y que se traduce también por talentos. Talentos era una medida que se ponía en una pesa antiguamente para pesar monedas. Entonces, un talento es una gran medida de peso, que era grande, era mucho dinero equivalente. Dice Mateo. Igualmente, el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje reunió a sus criados y les confió la administración de sus negocios. A cada cual, de acuerdo con su capacidad, le confió una cantidad de dinero. A uno le entregó 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Es decir, 5 pesos de esos pesos, a otro 2 pesos y a otro un peso. De pesado, no de peso chileno. Luego emprendió su viaje, el Señor. El que había recibido 5 talentos negoció con su capital y lo duplicó. El que había recibido 2 hizo lo mismo y también duplicó su capital. En cambio, el que solamente había recibido 1 hizo un hoyo en el suelo y enterró las monedas del amo. Al cabo de mucho tiempo regresó el amo y se puso a hacer cuentas con sus criados. Llegó el que había recibido los 5 talentos y presentándole otros 5 le dijo: Señor, tú me entregaste 5 talentos, mira, he logrado duplicarlos. El amo le contestó: está muy bien, has sido un siervo honrado y fiel. Y como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de mucho más. ¿Se fijan que hay una similitud con el pasaje visto antes de Lucas, que decía: el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho? Acá dice: y como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de mucho más. Entra y participa en mi propia alegría. Llegó después el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, tú me entregaste 2 talentos, mira, he logrado otros 2 talentos. El amo le dijo: está muy bien, has sido un siervo honrado y fiel, como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de mucho más. Entra y participa en mi propia alegría. Por último, llegó el que solamente había recibido 1 talento y dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que pretendes cosechar donde no sembraste y recoger donde no esparciste. Tuve miedo y escondí tu talento bajo tierra. Aquí lo tienes. El amo le contestó: siervo malo y holgazán, si sabías que yo cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, ¿por qué no llevaste mis monedas al banco?
Así a mi regreso yo habría recibido lo que es mío más los intereses. Quitarle pues el talento que le confié y entregárselo al que tiene 10 talentos. Porque a todo el que tiene aún se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo que tenga se le quitará. Y a este criado inútil, arrojadlo fuera a la oscuridad, allí llorará y le rechinarán los dientes. Entonces, la famosa parábola de los talentos. La primera pregunta que les hago, que si quieren pueden pensarla o contestarla o escribirla, incluso en el chat yo la puedo leer si quieren. ¿Quién es el amo de la parábola y quiénes son los siervos? Es una pregunta bastante eh, interpretativa, pero me parece que al menos la interpretación que yo hago es que el amo de la parábola es Dios y que los siervos son eh, y que los siervos somos nosotros. Javier tiene una pregunta, dice, en este pasaje, ¿a quién se refiere como banco? Entiendo que los bancos no existían como tales, ¿eran prestamistas o quiénes? Eh, sí, la verdad no lo tengo claro, ¿ah? Una interesante pregunta. Sí, pero sí, me parece que sí existía el tema del préstamo en general y de los intereses. Eh, entonces, ¿quién es el amo de la parábola? El amo, según como yo lo entiendo, es Dios y los siervos somos nosotros. Somos todos, digamos, los seres humanos. Y a nosotros se nos han dado ciertas responsabilidades, por así decirlo, o cierta responsabilidad en la administración de riquezas del mundo. Em, ¿Qué significa, por otro lado, que el que tiene aún se le dará más? Y, porque esto es similar al pasaje anterior, que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Entonces acá el que tiene poco se le dará más. ¿Qué significa eso? Está intentando hacer una desigualdad Jesús, digamos, incrementar el índice de Gini, o tiene quizás algo que ver con el que fiel en lo poco también será fiel en lo mucho. ¿Y qué es lo poco y qué es lo mucho en estos pasajes? ¿Tendrá algo que ver quizás con las riquezas de este mundo y las riquezas verdaderas? Al menos mi interpretación es esa. Cuando se dice el que es fiel en lo poco, quiere decir el que es fiel con las riquezas de este mundo. Cuando dice será fiel en lo mucho, se le podrá dar en responsabilidad las riquezas del otro mundo, es decir, las riquezas del cielo. Y según como lo entiendo, el que tiene aún se le dará más. Es que si uno es responsable en la administración de los recursos que a uno se le delegan en el paso por este mundo, en esta vida, entonces uno prueba la capacidad de ser buen administrador con las riquezas del cielo, celestiales, y tener amigos en la mansión eterna, como decía el pasaje anterior. Entonces aquí hay implícito un concepto del mérito, si ustedes lo ven así, o de la acción correcta que es respondida desde el plano celestial. La tercera y última pregunta respecto a este pasaje es ¿qué es lo que Jesús está sugiriendo a sus seguidores con esto? Y bueno, es directo quizás, que la sugerencia es que la administración de las riquezas que cada uno tiene a su cargo, sean muchas o sean pocas, ustedes ven que hay distintos grados de talento que se les dan según la capacidad de cada uno, sea correcta. ¿Y sea correcta para quién? Sea correcta para el amo, para generar la riqueza que él espera de sus siervos. El cuarto término es arguria, que es dinero o monedas. Y dice Mateo, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayáis a países paganos ni entréis en los pueblos de Samaria. Id más bien en busca de las ovejas perdidas de Israel. Id y anunciadles que el reino de los cielos está ya cerca. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad de su enfermedad a los leprosos, expulsad a los demonios. Pero hacedlo todo gratuitamente, puesto que gratis recibisteis el poder. Esto es también algo económico sobre lo que no vamos a hablar hoy día por tiempo, sino que vamos a concentrarnos en lo que sigue. Dice, no llevéis oro, plata, y acá está el término, arguron, ni cobre en el bolsillo, ni zurrón para el camino, ni dos trajes, ni zapatos, ni bastón. Y comed de lo que se os ofrezca, porque el que trabaja tiene derecho a su sustento. Entonces, algunas preguntas a partir de esta misión de los 12, como se llaman en la Biblia.
¿No será una medida imprudente quizás viajar sin llevar dinero? Porque eso es lo que está diciendo Jesús. No llevéis oro, ni plata, ni cobre, ni bolsillo, ni no lleven nada, básicamente. ¿Cuál es la lógica? ¿Qué lógica tiene ello? Si uno tiene un hijo y el hijo quiere irse de vacaciones o de paseo, uno le diría lo mismo: oye, ándate, pero no lleves nada de dinero. Es un poco extraño, pero quizás el tema central acá es que la misión no son necesariamente unas vacaciones. Bueno, en cierto sentido sí podría serlo, pero es más bien un trabajo, porque al final dice, porque el trabaja tiene derecho a su sustento. Entonces, Jesús pareciera estar indicando que el trabajo, que es algo económico, algo que todos hemos hecho, todos hemos trabajado en nuestra vida, tiene también o puede tener un fin, eh, un fin divino, no sé cómo decirlo, un fin consagrado. Acá está la palabra que estaba buscando. Y esta es la pregunta, la segunda pregunta: ¿cuál debería ser el enfoque de un trabajo consagrado según los elementos presentes en estos pasajes? Quizás el enfoque es un enfoque, primero, de gratuidad y segundo, de confianza. Esto está en otros pasajes de la Biblia cuando Jesús dice: busquen el reino primero y todo se les dará en consecuencia, o todo se les dará por añadidura. Es decir, no se preocupen por llevar dinero, sino que a ustedes se les proveerá de todo, porque ustedes van apoyados por Dios, básicamente, y están al cuidado de Dios y de sus ángeles. Entonces, es un poco la no preocupación por el dinero, si es que el trabajo está siendo realmente consagrado. Ahora, si uno se va de vacaciones y en realidad lo que quiere es disfrutar de los placeres que ofrece el mundo, que son bastantes, eh, aunque falsos, pero son muchos y muy atractivos, entonces, bueno, ahí sí vale la pena preocuparse, yo creo, por el dinero. Pero si no es el caso, entonces la sugerencia es no preocuparse de eso y preocuparse de lo que es más importante, que es buscar el reino de Dios. Eh, Última pregunta: ¿podría ser que exista entonces una manera cristiana de enfocar el trabajo? Y esto me parece una pregunta que a mí, al menos personalmente, ha sido muy interesante de pensar y de buscar posibles respuestas en el mundo contemporáneo, porque el trabajo es gran parte de nuestra vida. Nosotros pasamos muchas horas del día trabajando, al menos los que trabajamos todavía, o los que ya trabajamos. Entonces uno puede enfocar el trabajo desde un punto de vista de un trabajo consagrado. Eh, Me parece interesante poder reflexionar sobre esa pregunta. El último término es calcos, que se traduce como dinero o latón, que es esta aleación de cobre con hierro, me parece, que es el otro metal. Marcos 12 dice: con calcos. Estaba Jesús sentado frente al arca de las ofrendas y miraba cómo la gente echaba dinero en ella. Muchos ricos echaban en cantidad, y en esto llegó una viuda pobre que echó 2 monedas de muy poco valor. Jesús llamó entonces a los discípulos y les dijo: os aseguro que esta viuda pobre ha echado en el arca más que todos los demás, que los ricos, porque todos los otros echaron lo que les sobraba, pero ella, dentro de su necesidad, ha echado cuanto poseía, todo lo que tenía para ella. Entonces acá hay otro pasaje respecto al dinero y a la valoración del dinero y a la utilización del dinero. Una primera pregunta respecto a esto: quizás el mérito que veíamos antes, esto de hacer lo correcto con las riquezas y el dinero y recibir a cambio mayor responsabilidad, en términos de la riqueza verdadera o celestial, quizás el mérito está relacionado no tanto a la cantidad absoluta de dinero que administramos, es decir, a cuánto dinero tenemos en el banco o en nuestra cuenta bancaria, o cuántos bienes somos capaces de adquirir y comprar, sino más bien como la cantidad relativa a nuestra situación. Este pasaje parecería estar sugiriendo eso, que el mérito de la administración de los recursos no depende si nos dan 5 talentos o un talento, sino qué hacemos con lo que tenemos y con lo que se nos da. Entonces esto es para todos, no es solo para los ricos, materialmente ricos, digamos, ni solo para los materialmente pobres, sino que es una enseñanza que es
transversal, puede ser transversal a todas las personas, porque todos administramos cierta cantidad de riqueza del mundo, aunque sea mínima, pero todos administramos cierta cantidad de riqueza. La segunda pregunta, ¿puede que el mérito, la retribución celestial de la correcta utilización de la riqueza del mundo, así entendido el mérito, esté relacionado no solo a la acción en sí de utilizar las riquezas, o sea, de administrar las riquezas, sino también a la intención, eh, una intención verdadera, puede ser? Quizás ahí puede estar la clave. Hay cierta filosofía que de hecho pone el énfasis en el motivo, la intención que se tiene en las acciones y no en las acciones en sí mismas. Entonces quizás, aunque uno tenga muy poco o aunque uno tenga mucho, si la intención es utilizarlo de acuerdo a la enseñanza cristiana de Jesús, de la riqueza, eh, entonces quizás el mérito está ahí, está en la intención y la forma de enfocar la administración de los recursos. La última pregunta de este último término griego, kalkos, es cuánta de la riqueza que administramos se la dedicamos realmente a Dios. Y esto es una pregunta personal, porque todos nosotros compramos cosas todos los días, compramos alimentos, comemos cosas, alimentos, todos nosotros trabajamos de forma remunerada o no remunerada, por ejemplo, trabajo doméstico o trabajo voluntario, o trabajamos en una empresa de forma remunerada o tenemos nuestro emprendimiento, hay muchas formas de trabajo. ¿Cuánto de todas estas acciones económicas en verdad las intencionamos como cristianos para hacer una correcta utilización de ellas, para ser responsables en el uso de ellas, duplicar el capital, uno diría desde el punto de vista de la parábola de los talentos, ¿cierto? ¿Cuánto nosotros hacemos negocios con esos talentos, que son todos los bienes que tenemos? ¿Y cuánto se lo dedicamos a Dios y a hacer lo que Él valoraría, a comprar lo que Él valoraría? Eh, Me parece una pregunta que todo cristiano debería hacerse si es que en verdad quiere orientar su vida, incluyendo el dinero, porque es parte de la vida, el dinero y la economía y los bienes, eh, desde un punto de vista cristiano y acorde a las recomendaciones de Jesús. Entonces, esto ya más o menos para ir cerrando, me quedan dos diapositivas, esta y las conclusiones. Y dejo la palabra después para preguntas o si es que hay comentarios. Tenemos un término central, un concepto central que ha sido el título de esta charla que tan amablemente me invitaron a dar, que es el dinero. Y del dinero, como término en español, como palabra española, castellana, se derivan cinco términos que son los términos griegos que se utilizan en los evangelios canónicos y que traducimos por riquezas, céntimos, talentos, monedas o latón, que son otro tipo de monedas también. Y de estos cinco términos o conceptos centrales que hemos visto en esta charla, se derivan otros términos que también son económicos, pero que no vamos a abordar, pero que sería sin duda interesante abordarlo en alguna oportunidad. Eh, de las riquezas, el término rico, que en griego es plousios, que viene de Pluto, Pluto como el dios griego de la riqueza, que Platón decía que era ciego, no veía. Es interesante esa historia también. Se deriva el término oikonomías, traducido como economía, que es la administración de los bienes, eh, y el término filarguroi, que es amor al dinero, que se compone de dos palabras, filos y arguroi. Filos es amor o amistad, y arguroi, dinero o monedas. Tenemos el segundo término, céntimos, de los cuales en los pasajes nos saltamos, digamos, esa palabra, era la palabra que yo les dije que nos íbamos a saltar, porque no era muy interesante. La tercera palabra es talentos, de las cuales en los mismos pasajes están contenidos otros términos, que son denarios, que es denaria, y ergates, que es trabajo, que viene de ergon, que significa obra en griego.
uno podría hacer toda una reflexión sobre el trabajo desde el punto de vista cristiano, para lo cual habría que buscar la palabra ergates en los evangelios y ver uno que podría desprender de esos pasajes. De los pasajes revisados que utilizan arguria, es decir, monedas, uno puede ver que en esos párrafos hay otros conceptos económicos asociados, que son los siguientes. Bueno, latón, que ya estaba; oro también, cuando le dice no lleven oro, es cruzón; gratuidad, que es cuando le dice curen a los enfermos, pero gratuitamente, no cobren por ello, porque gratuitamente se les dio el poder. La palabra griega es dorea. Las minas, porque hay un paralelo a la parábola de los talentos, que se llama parábola de las minas, que son otro tipo de monedas, pero más pequeñitas, o sea, de menor valor, no más pequeñas en términos de tamaño, sino de menor valor. Y otra palabra griega que es pragmateusaste, que uno podría traducir como negocio. Y este también es un término interesante, podría ser un término interesante a investigar, sobre el cual reflexionar, y es la pregunta sobre si es posible hacer negocios desde un punto de vista cristiano. Yo diría que sí, yo sostengo que sí, enfáticamente. Así como es posible trabajar con una orientación consagrada, también es posible hacer negocios con una orientación consagrada. Ahí tendríamos que buscar el término pragmateusaste en los evangelios y ver qué podemos concluir de ellos. Y del último término que se utiliza para traducir dinero, o sea, que se traduce por dinero, es rico, que ya estaba; monedas de poco valor, lepta, que son las que pone la viuda pobre en la alcancía; mendicidad, que es un adjetivo para referirse a la vida pobre; pobre también, que es otro adjetivo; y rezago, que es otro adjetivo para referirse a la viuda pobre, en términos de rezago social o rezago eh, material, ustereseos. Entonces uno ve acá todo el mapa conceptual que uno puede armarse a partir del solo concepto de dinero en los contenidos de los 4 evangelios, y a partir de todo esto uno podría ampliar la reflexión económica y derivar varias, no sé si pautas de vida o pautas de acción, pero al menos enseñanzas, recomendaciones, sugerencias y reflexiones en términos generales sobre cómo orientar la economía, nuestra propia economía personal, e incluso hasta la economía social, ¿eh? Uno podría preguntarse cómo la economía de un país podría estar más cercana o alejada a los postulados del corazón del cristianismo, que son los evangelios. Ni siquiera estamos hablando de la doctrina social de la iglesia o, cier- o la teología más amplia, sino ni siquiera la Biblia. No estamos ni siquiera tomando los hechos de los apóstoles, las cartas de Pablo, que sin duda hay cosas ahí que son bastante interesantes, además de estas que son complementarias, pero yéndose al corazón del cristianismo, incluso uno podría derivar cierta concepción general de la economía, del dinero, del trabajo, del consumo. Entonces vamos a las conclusiones ya para ir cerrando la presentación. Una primera conclusión que se deriva de los pasajes vistos es que existen dos tipos de riqueza: la riqueza del mundo y la riqueza verdadera, siendo la riqueza del mundo falsa por contraposición, y la riqueza verdadera siendo no del mundo o celestial por contraposición. Hay otros pasajes donde se habla de esto, donde se dice, por ejemplo, no acumuléis riquezas en el mundo donde los ladrones entran a robar y las polillas carcomen, más bien acumulen riquezas en el cielo. Ahora, la palabra para que se utiliza en esos pasajes para riqueza no es ninguna de las vistas, sino que es tesouros. Y uno podría llegar a esa palabra a través de conexiones también. Eh, y esa palabra se utiliza bastante, por ejemplo, en la parábola del tesoro escondido. No sé si ustedes lo deben conocer esa parábola, pero uno puede ampliar también la reflexión para incluir más términos griegos. Una segunda conclusión, además de que existen dos tipos de riqueza, y que es útil tener eso en mente, es que existe también un espacio para el mérito en una doctrina
doctrina cristiana respecto al dinero y a la economía. Y el dinero, según lo que hemos revisado, la parábola de los talentos y las minas y del administrador corrupto, es que es utilizar básicamente la riqueza de este mundo para acumular riquezas en el cielo. La riqueza de este mundo es todo lo que tenemos a nuestra disposición. Dinero, digamos, billetes, monedas, bienes, productos que podemos comprar, tiempo. También el tiempo es una riqueza de este mundo. De hecho, en el pasaje cuando Jesús dice, estuve en el hospital y no me fuisteis a ver, o estuve preso y no me fuisteis a ver, no los conozco, eso es todo utilización de tiempo, que también es una riqueza, un bien que tenemos a nuestra disposición. Y también las habilidades. Es interesante que la palabra talentos, que viene del griego talenta, se utilice también, talanta, perdón, se utilice también para designar las habilidades que tenemos hoy en día. Y eso también es parte de la riqueza que tenemos a disposición y que podemos administrar. Entonces el mérito es utilizar todas esas cosas para acumular riqueza en el cielo, para granjearnos amigos en la mansión eterna, o como queramos llamar a esta forma de mérito, que es trascendental, no es de este mundo, no se queda solo en este mundo, un mérito trascendental. La tercera conclusión es que no se considera las riquezas fines del mundo, perdón, no se considera las riquezas del mundo fines en sí mismos. Y ahí está el pasaje con el que empezamos esta charla. No se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo, porque uno hará caso de uno y al otro desobedecerá. Pero sí las riquezas pueden ser medios para comprar las riquezas del cielo. En ese sentido, es necesario y es útil utilizar las riquezas de este mundo, y Jesús plantea que los que quieran seguirlo deben hacer eso. De hecho, ellos utilizaban el dinero, de hecho, recolectaban dinero y se lo daban a los pobres. Era Judas Iscariote el que tenía a cargo la función de administrador del dinero. No está muy bien perfilado Judas, por cierto, en los evangelios. Eso se puede discutir y conversar también. Pero sin duda los apóstoles y la comunidad de Jesús utilizaban el dinero para hacer lo que era la voluntad de Dios. Entonces nosotros también podemos hacer lo mismo. Ahora, a partir de esto se crea una pregunta, surge una pregunta, que es que en verdad, ¿qué significa y cómo utilizar las riquezas de este mundo en beneficio de las riquezas celestiales? Pero de forma bien práctica, así, no filosóficamente ni de forma abstracta, sino en qué gastó mi plata, así directamente, en qué debería gastar mi plata. ¿Debería darla a todos los pobres? ¿O debería, no sé, donar todo a la Iglesia Católica, todo lo que tengo? Es una pregunta bastante difícil de contestar esa, porque requiere una comprensión un poco más profunda y una lectura de más pasajes, eh, y también requiere de mucha introspección y en el sentido de reflexión interna, porque cada uno tiene situaciones muy propias y particulares. No creo que valga una regla fija ni pareja para todos como respuesta a esta pregunta, pero sin duda pienso que es una pregunta que todo cristiano que se piense cristiano o que aspire a ser un seguidor de Cristo debiera responder o intentar responder. Y ese es el último punto de las conclusiones, que la aplicabilidad a la vida cotidiana depende de la respuesta a la pregunta anterior. Es decir, qué significa utilizar las riquezas de este mundo en beneficio de las riquezas celestiales o la verdadera riqueza, y cómo utilizarlas efectivamente, prácticamente. Eh, yo quisiera dejar abierta esa pregunta, no me atrevo a responderla, ¿verdad? Porque no creo que haya una respuesta universal para todos, sino que es una pregunta que cada uno debe hacerse en su fuero interno, pero seriamente, y responsablemente, y de acuerdo también con la fe de cada uno y los deseos de cada uno. Se trata acá de obligar, o Jesús no obligaba, sino que Jesús hacía sugerencias y les decía: ustedes serán felices si hacen esto. De ahí vienen las bienaventuranzas.
Así que nada, Carolina, te dejo la palabra a ti. Muchas gracias por la atención, por la escucha. Y acá hay un cofre con el tesoro celestial. Veremos qué hay en su interior una vez que lleguemos a ese lugar, ¿cierto? A ver si nuestras inversiones tuvieron rentabilidad, por así decirlo. Muchas gracias. Un millón de gracias, Felipe. No sé qué pase con nuestros contertulios aquí presentes, pero yo en lo personal he aprendido mucho y se abre el gustito por la exégesis de esos textos que tú mencionaste y por los otros que están vinculados. Em, Mientras esperamos que se hagan más preguntas, yo voy a empezar haciéndote una pregunta que explícitamente dejaste de lado, pero tengo mucha curiosidad con respecto a esta frase de Lucas del gratuitamente se les dio el poder, en ese texto que analizaste de contexto económico. Si brevemente pudieras detenerte un poquito en eso. Sí, con gusto. Em, ok, entonces, eso es interesante, Carolina, porque hay toda una discusión incluso en la política hoy día sobre la gratuidad. Por ejemplo, en educación. ¿Cuán deseable es la gratuidad de la educación o cuán deseable es la gratuidad de ciertos servicios públicos, de la salud, o de entregar canastas básicas de emergencia sin que la gente pague nada? Entonces el tema de la gratuidad es un tema que está presente. Eh, y Jesús dice, ustedes vayan a expulsar demonios y no cobren por ello. Eso es lo que está queriendo decir. No cobren por ello porque a ustedes se les dio estabilidad de forma gratuita. Entonces, me parece que es una aspiración de nosotros el trabajar y el hacer todo lo que hacemos sin solicitar nada a cambio. Lo que no implica que estemos negados a recibir, porque en el mismo pasaje Jesús le dice, coman de lo que se les dé, o sea, recíbanse lo que se les dé porque el que trabaja tiene derecho a su sustento, así, o a su salario, depende de la traducción, pero es más bien sustento. Eh, entonces, eso es una manera de enfocar el trabajo, yo diría, como trabajar no para conseguir un salario o un sueldo, no para conseguir algo a cambio, o hacer las acciones en general, no solo trabajar, hacer todo sin esperar nada a cambio, pero sí abriéndose a la posibilidad de aceptar lo que otros nos quieran dar. Entonces la gratuidad yo la interpreto de esa forma, digamos, apertura para recibir, pero no pulsión por conseguir algo. Y es una aspiración, ¿ah? A mí me cuesta muchísimo en mi vida profesional, laboral y personal despreocuparme del sueldo, por ejemplo. Pero yo sé que una perspectiva cristiana de más fe, de mayor fe, no estaría preocupado de eso. Y hay otros pasajes del Sermón del Monte también, donde dice Jesús, ¿por qué se preocupan tanto por qué es lo que van a comer, con qué se van a vestir? ¿Acaso Dios no viste a las aves de forma más esplendorosa de lo que vistió a Salomón? ¿Por qué se preocupan de eso? De eso se preocupan los paganos. Ustedes más bien preocúpense o ocúpense de buscar el reino de Dios. Y todas las otras cosas, las cuestiones, la comida, la vestimenta, el dinero, les llegarán por sí solos, si ustedes se ocupan del otro. Entonces hay un llamado a la confianza ahí en el trabajo. Y eso me parece que es lo vinculado a la gratuidad. ¿Puedo decir algo? Gracias, gracias Felipe. Hay una pregunta aquí de Pasamorano que dice, el joven rico se marchó triste con esa reflexión. No sé si tú quieres agregar algo a esa reflexión de Paz. El joven rico, el pasaje del joven rico es cuando el joven, déjenme hacer memoria, disculpen, el joven rico es cuando el joven le dice, ¿qué debo hacer para ganar el cielo? Y Jesús le dice, vende todo y sígueme, ¿no? ¿Estoy Ujú. correcto? Y se marchó triste porque él era incapaz de vender todo, de vender todo. Ya, es interesante eso, porque en esos pasajes se utiliza el término griego tesouros también, por eso no está acá rescatado. Tesouros también se traduce por riquezas.
pero no es dinero en estricto rigor. Y ese pasaje se relaciona también con esto que dicen: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Está muy relacionado ambas. Y ahí el punto está en dónde está el corazón de las personas. O sea, qué es lo que valoramos, qué es lo que valoran los cristianos y la gente. En el caso del joven rico y de los ricos en general, digamos, de los ricos de riqueza mundana, voy a hacer esa separación de las dos riquezas para ser consecuente. De la riqueza mundana, lo que pasa quizás la mayoría de las veces es que los ricos, así como los fariseos, se hacen amigos del dinero o se enamoran del dinero, como que se les crea una obsesión, por así decirlo, para usar términos contemporáneos. Eh, una obsesión, una adicción al dinero. Entonces ya separarse de eso, o de la riqueza, separarse de eso cuando ya está muy avanzada esa enfermedad es muy difícil. Eh, por eso hay que evitarla, evitar enamorarse, llamar al dinero como fin en sí mismo, porque una vez que uno ya está muy avanzado, es muy difícil salirse de eso. Eso no implica, y esto quiero dejarlo bien en claro, que uno administrando mucha riqueza no pueda ser discípulo de Jesús, ¿ah? Y seguir sus orientaciones, sus consejos. Jesús no dice que un rico no puede pasar por el ojo de la aguja, más bien dice que es muy difícil. Y es difícil porque administrando mucho uno tiene la tentación de creerse dueño de eso, que uno administra, y uno no es dueño, uno es solo administrador. Entonces, para entender eso sirve la analogía de las empresas modernas, que hay unos accionistas, por así decirlo, y unos gerentes. Y los gerentes no son dueños de la empresa, sino que los dueños son los accionistas. Pero los accionistas delegan la administración a los gerentes. Nosotros somos una especie de gerentes de nuestros bienes y riquezas, pero no somos los dueños, no somos los accionistas. El dueño es Dios. Eh, entonces, entenderlo así es bastante más liberador que creerse dueño de algo. Creerse dueño es al final estar triste como el joven rico, porque uno no se ve incapacitado para seguir estos consejos. Felipe, Ricardo pone aquí en el chat que, bueno, que te agradece, te felicita y también recuerda los kibbutz que funcionaron también. Trabajas, das lo mejor de ti, recibes alimento, abrigo y lo que vas necesitando. No sé si quieres hacer algún tipo de comentario. Paz Zamora te agradece la respuesta del joven rico que acabas de dar. De nada, Paz, un gusto. Los kibbutz, complicado ese tema. Los kibbutz, la verdad no los conozco tan a fondo, pero de lo que he podido estudiar del judaísmo y de la ética judaica, entiendo que el judaísmo tiene una ética del trabajo muy potente, que yo sugiero revisar. Tengo unos autores por ahí, unos textos que ahora no recuerdo Gordon, creo que es uno del apellido, de los que habla de la ética económica y de la ética del trabajo del judaísmo, que es justamente trabajar en beneficio del reino, en beneficio del cielo, sin esperar recompensa. Ahora, la experiencia concreta de los kibbutz se mantienen, tienen más de un siglo de funcionamiento en Israel, fueron muy numerosos en algún momento, ya están siendo menos numerosos hoy día porque quizás hay un problema ahí de gestión, digamos, de recursos humanos, podría decir. Eh, Habría que explorarlo más a fondo, pero quizás lo que podría decir para responder esa pregunta es que los evangelios tienen una recomendación más personal, que es más individual. Yo no sé si iría tan lejos como para pensarme un sistema económico social a partir de estos principios, digamos, hacer una constitución para hablar en los términos que se está hablando hoy día con estos principios. Es muy difícil. Jesús nunca lo habla así tampoco, sino que eh, el mensaje es personal. Y si ya es difícil llevarlo a la vida personal de uno, imagínense lo difícil que es
hacerlo a nivel comunitario, societal. Entonces el desafío yo creo que acá es muy personal. Es muy personal y eso no implica que no sea social, pero el punto que quiero hacer es que parte por uno y en la medida en que parta por uno, lo social o lo comunitario se va haciendo mucho más fácil y yo diría que marcha por sí solo. Sí, no quiero que se interprete esto como una posición individualista, ¿ah? Sino que una posición que prioriza como ámbitos de acción. Entonces, como Jesús siempre prioriza ámbitos de acción en el ámbito individual y siempre apunta a la persona, me parece que esa es la forma correcta de enfocar el tema. Ujú. 1.000.000 de gracias, Felipe. Estamos ya en la hora, vamos a ir cerrando, pero dado el tema que nos convoca, no puedo dejar pasar lo siguiente. Tú hablaste del trabajo consagrado, ¿ah? Este trabajo en donde la orientación es el reino de Dios. Bueno, y voy a aprovecharme de esto para decirles a todos quienes nos están escuchando que en Fundación Un Camino hacemos un trabajo consagrado y lo intentamos de todo corazón y todos los profesores y profesoras que enseñamos aquí estamos trabajando en eso. Y decirles también que como se necesita la remuneración justa de los profesores y de que todo que pueda funcionar, estamos en una campaña de donación que ojalá puedan aportar. Desde 1.000 pesos es bienvenido. Los que tienen más pueden dar más generosamente. Estamos también con campaña de donación de becas. Es importante que ustedes sepan que cerca del 60% de las personas que toman cursos con nosotros está becada y evidentemente que eso requiere de recursos para poder subvencionar. Entonces, bienvenidos todos a ayudar en este trabajo colectivo, consagrado, que Felipe le ha dado nos has dado, Felipe, una expresión fantástica para poder lanzar esta campaña. Un pase Y por goles. último, bien, y por último, bueno, esperamos el próximo semestre contar con Felipe de nuevo, vamos a ver si podemos hacer algún cursito o algo, porque esto ha sido como un pantallazo, ¿no? Como un pincelazo de un tema que me parece que es crucial en este momento en nuestro país, por todo lo que estamos viviendo, pero también en lo personal. Y por último, antes de cerrar, quiero dejar los invitados a la charla del mes de julio. La charla será el silencio de las iglesias cristianas, cristianos en diáspora. Hemos invitado para este tema a un pastor anglicano, que es Patricio Brown, y él va a reflexionar con nosotros precisamente sobre este silencio que estamos viendo no solamente de la Iglesia Católica en la discusión pública hoy, sino también de las iglesias cristianas más importantes. Así es que quedan todos invitadísimos el lunes, primer lunes de julio, nos volvemos a reunir acá. Y anímense a colaborar con nuestro trabajo consagrado, uncamino.cl, y ahí pueden hacer todas las donaciones que quieran. Felipe, 1.000.000 de gracias. Gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado y nos vemos el lunes de julio. Que estén todos muy bien. Felipe, 1.000.000 de gracias.